Alternativas del Milenio, un espacio dedicado a la salud familiar, orientado por la especialista en kirliangrafía, doctora Edith Torres Novoa. Un programa donde usted, marcando las líneas telefónicas de nuestros estudios, podrá participar preguntando todo lo referente a la línea de la salud. Bienvenidos a su programa Alternativas del Milenio. Dirige la doctora Edith Torres Novoa. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su programa Alternativas del Milenio. Como siempre, nosotros llegando a sus hogares con nuestro programa sobre medicina, sobre problemas que ustedes tengan, por ejemplo, en sus casas, y nosotros siempre tratamos un tema específico. Siempre dirigido por la doctora Edith Torres. Buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Cómo estás, mija? ¿Cómo has pasado? Muy bien. Y ya mandando un saludo para todos ustedes, donde en esta noche desarrollaré un tema muy importante, en este caso la diabetes, para que ya desde sus hogares ustedes pueden empezar a preguntar y luego llamar acá para estarles entregando, por supuesto, siempre y premiando a su fidelidad. Para esta noche, ¿cuál es el premio que tenemos para nuestros para todos nuestros televidentes tenemos un 50% de descuento a las personas que llamen en las líneas que van a aparecer en pantalla, y ya saben que perfectamente pueden comunicarse, así si no sea el tema que ustedes pues tengan, que estemos tratando, pero siempre se va a tratar un tema pues específico para el programa, pero pueden llamarnos cuando quieran, como quieran, no hay ningún problema. Bueno, y no olvidemos que, como de costumbre, siempre presento las evidencias o los testimonios clínicos, y en esta noche también se ha preparado uno. ¿Cuál es el que tenemos preparado para esta noche? Para esta noche tenemos la diabetes. Bueno, al decir la diabetes, hay muchas personas, como ustedes han visto, que aquí se han venido presentando evidencias o testimonios clínicos de diabetes, de la diabetes tipo mellitus, de personas adultas, sean hombres, sean mujeres, y que gracias a Dios se han dado esa solución. Esa solución en la diabetes existe, pero se necesita de una disciplina de la persona que quiere salir de este problema, de la cantidad de pastas químicas que lo tienen para poder controlar esta enfermedad llamada la diabetes. Doctora, ¿por qué se da la diabetes? ¿Qué es lo que sucede con una persona que sufre de esta enfermedad? Bueno, hay diferentes causas que la diabetes se da. Si nosotros distinguimos en la diabetes que tenemos la diabetes mellitus y también tenemos la diabetes, la juvenil, que es la tipo 1, y la mellitus sería la tipo 2. Al hablar de la tipo 1, es que el organismo, el páncreas, no está produciendo la insulina, y al no producir la insulina no se puede utilizar la glucosa que está en el organismo, y de ahí es lo que se vienen a dar la subida de los niveles de azúcar, para no darse también esa absorción en el resto de los tejidos. Entonces, esta segunda parte tendríamos como consecuencia la diabetes mellitus, la diabetes de tipo 2, que podemos ver con mucha más frecuencia en las personas mayores. Pero antes de pasarme a la diabetes 2, voy a terminar de la diabetes tipo A, que toda la vida estas personas deben usar insulina. Lamentablemente, el páncreas, al no generar la cantidad suficiente de insulina, entonces la persona lógicamente tiene que usar la insulina para no tener problemas que pueden conducir hasta la muerte. Cuando yo hablo de la diabetes mellitus, la diabetes tipo 2, esta se origina ya en personas que pueden pasar sobre los 30, 35, 40 años, y el páncreas deja de producir la cantidad de insulina, entonces no se alcanza con esta cantidad de la glucosa que existe en el cuerpo, y se viene a dar estas subidas de azúcar. Para esto podemos tener una sintomatología en las personas. En primer lugar, viene a ocurrir esa sed frecuente, esa sed muy cotidiana,
Y entonces la persona dice, ¿qué es lo que me está pasando? No es muy usual tomar, o sea, el líquido yo aconsejo tomar 1 o 2 litros al día, pero este tipo de personas cuando se empiezan con estos problemas toman un poco más de lo indicado, entonces estaríamos en una de esas sintomatologías. Además también se puede ver cuando hay excesiva cantidad de peso y generalmente en las personas que están muy obesas, por lo general se observa que puede tener este problema de la diabetes tipo 2, la diabetes mellitus, que se puede, sí, o sea, revertir el problema cuando se trata y se controla el hígado y se controla el páncreas. Doctora, ¿también puede suceder la diabetes cuando tiene muchísima azúcar en la sangre? Cuando uno le dicen, por ejemplo, no, vamos a hacerle la prueba a ver si puede sufrir de diabetes, hay como un cosito que a uno le echa. Eso. Los glucómetros se utilizan justamente y se deben hacer controles. Yo he visto a personas que nunca se hicieron un control utilizando un glucómetro y de pronto se les dice, bueno, tienes unos 300 puntos de azúcar y ya generalmente ya es un punto bastante fuerte y ya se tiene que someter a un tratamiento. ¿Para qué? Para que venga a bajar ese azúcar. ¿Por qué? Porque yo digo, no es necesario empezar con pastas químicas y no controlar bien la dieta, porque hay personas que dicen, no, yo tengo ya mi diabetes, a mí me mandaron una cierta cantidad de pastas, yo tomo la pasta, con esto estoy controlada y como lo que yo quiero. Como a mí me gusta la arepita, venga una arepa, venga 2 arepas, y a mí me gusta también tomarme unos traguitos y ya no me tomo uno, me tomo los que yo quiero. Entonces los carbohidratos y toda estos cantidad de carbohidratos, azúcares en demasía, hace que la azúcar suba mucho más, a pesar que puede estar controlada, porque si su médico tratante le dice, bueno, ya estás con esta determinada cantidad de azúcar alta, no vas a comer cierto tipo de alimentos, pero al no hacer caso de una dieta que ya está indicada, entonces ahí va a tener el problema, que al principio puede empezar tal vez tomando una pasta de un gramaje y después le dan 2 o 3 al día y después le combinan una con otra pasta, entonces tiene que tener digamos una cierta disciplina para hacer este tipo de tratamientos y para que después no tenga otro tipo de problemas. Doctora, hablando un poco de tratamientos, ¿hay tratamientos caseros que una persona que sufre de diabetes pueda hacerse en la casa? Lógicamente, el mejor tratamiento casero que yo les indico, y mientras vayan y recurran donde, si les gusta la medicina alternativa, donde su médico alterno que sepa realmente lo que es una medicina alternativa, entonces ¿qué pueden hacer? Quitar los azúcares, que es lo principal que viene a determinar que el azúcar siga subiendo. A más de esto también los carbohidratos, porque al no depurar el hígado, entonces los carbohidratos se van convirtiendo en azúcar. Entonces por eso es que debe quitar todo lo que son las harinas, las galletas, el pan, las papas, todo esto que vienen, los almidones, hay que quitar de la dieta. Procurar poner un poquito más de proteína, pero también hay que tener en cuenta si una persona tiene una presión muy alta, entonces uno se debe regular también la proteína. De ahí que es importante cuando una persona sea un diabético o no sea y se va a tratar de una diabetes o de cualquier enfermedad, chequear cada uno de los sistemas, porque nosotros tenemos sistema hepático, sistema renal, tenemos sistema vascular, bueno, tenemos algunos sistemas respiratorio, pulmonar, etcétera, etcétera, y tiene que estar chequear todo el organismo, porque todo el organismo es parte de nuestro cuerpo, ya que puede influir también que personas diabéticas tengan insomnio. Sí. Entonces, ¿qué nos recomendaría? Muchas veces dicen, pues para estas personas hay que saberlas tratar y recomendar. Hay muchos casos, por ejemplo, ustedes han oído de la melatonina, que la melatonina pues es una maravilla para ayudar a corregir el insomnio, pero no por ser una pasta de origen natural puede una persona diabética usar esta.
y así es una persona también que sufre, por ejemplo, del asma, tampoco no se podría dar, a pesar que la melatonina es totalmente natural. Entonces mira que hay que saber qué es lo que tiene el paciente para poderles indicar cómo se va a hacer su tratamiento, qué se les va a indicar en alimentación e inclusive en otros factores que pueden, digamos, que colaboran con la enfermedad, porque lo importante es que se sientan bien, que sepan agradablemente comer. Yo no les digo van a comer una dieta para morirse de hambre, no, van a poder comer una dieta que estén bien alimentados, que no estén pasando por el hambre, pero sin subir esos grados de azúcar, que es lo importante para, en primer lugar, mantener esos niveles de azúcar. En segundo lugar, si la persona desea tratarse por la medicina alternativa, se puede ir quitando esa cantidad de químicos poco a poco, pero siempre y cuando haya una conducción de una persona que sepa tratar correctamente, se va bajando poco a poco y luego entonces ya llega el momento en que ya la persona no va a usar más medicamentos químicos, únicamente con medicamentos alternos y con una dieta correcta, que es lo más indicado para las personas que tienen este tipo de problemas. Los endulzantes artificiales también pueden servir para una persona que sea pues diabética, a mantener, por ejemplo, un flujo de azúcar un poco más menos. Claro, es importante, digamos, que si la persona diabética le gusta el azúcar, entonces sí, claro, con los endulzantes artificiales vienen a compensar estas necesidades. O sea que la persona diabética, por ejemplo, tú le das un vasito, pongamos, con agua y con una media cucharita o una cucharita de azúcar, no captan el sabor del azúcar. Entonces, como tienen esa gana, esa necesidad de azúcar, es bueno que se ayuden con los edulcorantes artificiales, para que así no se vaya la vida a estar deprimidos, porque hay personas que sin el azúcar también se deprimen. Entonces siempre la medicina, la ciencia va evolucionando y se pueden dar estas alternativas con los edulcorantes artificiales. Ya, doctora. Por ejemplo, también los dulces, respecto de pronto a los niños, ¿les puede generar diabetes o simplemente no les puede suceder nada? De pronto un niño que le guste mucho el dulce, pero que pueda sufrir un poco de azúcar alta, pero que no pueda. Bueno, en el caso de los niños que comen esa cantidad de dulces y todo, pueden tener otros problemas, que pueden dar, por ejemplo, amebas, pueden tener problemas de la dentición porque se dañan los dientecitos, a veces comen excesiva cantidad de dulces y no se lavan bien la dentadura, puede también venir a perjudicar al hígado, tanto comer dulce, entonces no comen las comiditas de sal. Pero si el niño nació con este problema en que desde pequeñito el azúcar se eleva, entonces sí pueden llegar a problemas bastante fuertes, que los labiecitos se les puede, por ejemplo, la sintomatología, ¿no? Que esa sería la diabetes juvenil. Entonces la diabetes 1, que viene a temblar, da temblorcitos en el cuerpo, los labios vienen también a tener un adormecimiento en los labios. Los niños pueden tener demasiada hambre, es lo usual, que tienen mucha hambre, es una sintomatología. Manchas amarillas en la piel. Ese tipo de manchitas amarillas en la piel se conoce en el tipo de la diabetes mellitus 2. Entonces que está asociado justamente con el hígado, porque cuando el hígado no está depurando bien, entonces le pides ayudita al páncreas. El páncreas es el que está generando la insulina, y al no haber esta cantidad suficiente de insulina, entonces no es la glucosa de nuestro cuerpo no está tomando la suficiente cantidad y viene la elevación de este problema, y por eso tenemos el caso de lo que se llama la diabetes mellitus, la tipo 2. A un niño pequeño que puede sufrir de diabetes, ¿puede sufrir también de hipertensión? ¿Sí puede tener este problema? Un niñito pequeño, bueno, esto de la hipertensión está más asociado con una persona ya que tenga un poquito más de edad, porque si nosotros vemos que una hipertensión, o sea, una elevación de la presión, es una palabra, hipertensión, presión alta, ¿no? Sí.
cuando las venas, las arterias se van llenando de grasas saturadas y al no haber un buen flujo en la sangre y estar recubierto de mucha grasa, entonces sube la presión. En un niño pequeñito, a no ser que desde muy chiquitito, bueno, le den cantidades de grasas saturadas, puede cometer, son casos pequeños que pueden existir, pero generalmente ya es en una persona mayor, por eso está asociado este tipo de problemas de la hipertensión también con la obesidad, y todo esto está asociado con la diabetes. Doctora, cambiando un poquito de tema con los niños, hablando de mujeres embarazadas, ¿se pueden aplicar insulina si sufren de diabetes? Si nacieron, digamos, con este tipo de problema, pues tiene que tener ese control. Tiene que tener el control, pero si eso ya no puede está, generar un problema para el bebé. Claro que puede generar, pero por eso, por ejemplo, yo recomiendo a las personas que tienen este problema de diabetes que existen naturalmente tratamientos totalmente naturales para poder controlar, porque la diabetes tipo 2, la diabetes mellitus tipo 2 es totalmente controlable. Se controla el hígado, entonces una persona que está embarazada no hay ningún problema. Al controlar el hígado va a ser un bien para el bebé, y luego empieza a hacer una dieta que está muy bien dirigida para que así no tenga inclusive muchas subidas de peso, pueda revertir este problema y así la enfermedad se puede curar totalmente. ¿Qué tipo de alimentos, no solamente para mujeres embarazadas, sino para niños, deben consumir si sufren de este problema? Bueno, deben consumir. Lo primero que digo es que no deben consumir, porque eso sería lo primero. Primerito, el azúcar. Habría que quitar totalmente el azúcar. Dentro del azúcar hay también frutas que no deben consumir, que tienen excesiva cantidad de azúcar. A pesar que dicen, no, los productos naturales, los jugos naturales consumen, y no es así. Uno tiene que ser muy específico en indicar qué frutas debe consumir, qué frutas no debe consumir. Por ejemplo, las uvas tienen cantidad de azúcar, entonces no se debe consumir. Al igual que la piña también es otra de las frutas que tienen una elevada cantidad de azúcar, y de ahí vemos, por ejemplo, las naranjas, las mandarinas y todas estas frutas que son dulces. Entonces debemos suprimirlas y consumir frutas que no tengan esa cantidad de azúcar, porque también hay frutas muy ricas que no tienen excesiva cantidad de azúcar. Por ejemplo, podemos ver la sandía, que tiene su dulzor delicioso, pero no tiene esa cantidad excesiva de azúcar que hace subir los niveles. O podemos ver también las fresas, que la persona puede consumir. Hay otras frutas que se puede consumir, no en grandes cantidades, pero que tampoco va a afectar mucho al organismo. Un pedazo de papaya, un pedacito de manzana, la guanábana, por ejemplo. Entonces, una ensaladita de frutas también puede servir. Sí, para una ensaladita de frutas, pero quitando el banano, quitando las uvas, quitando la piña. Entonces, todas estas frutitas no vamos a poderles poner, ¿no? Entonces, debemos hacer una ensaladita bien rica, poniendo cantidad de fresas, por ejemplo, que es muy sabroso. Puedes poner una buena cantidad de esta fruta que te dije, de la sandía, entonces una buena cantidad de sandía, las fresas, un pedacito de papaya, un pedacito de manzana. Mira que se puede hacer otro tipo de frutas, y le puedes poner un poco de yogur, porque hay personas que le ponen la ensaladita de frutas que queda delicioso con crema, pero la crema no puede usar porque es un carbohidrato, entonces no hay que usar esto. Podemos poner el yogur, un yogur que sea sin azúcar, entonces nos va a quedar muy bien para nuestra alimentación, por ejemplo, en un desayuno. Ahora habría que ver también si la persona, por ejemplo, es estítica. Si es estítica, entonces tomen más cantidad de líquidos y consuman psyllium de origen totalmente natural, que no va a subir grados de ninguna manera de azúcar, porque no hay carbohidratos. Hay muchas fibras que tienen sí algunos carbohidratos, entonces yo le estoy recomendando el psyllium puro. Y que mejor consumir una fruta natural, que puede ser la pitaya, que les va a ayudar muchísimo en estos casos. Las granadillas, por ejemplo, también ayudan muchísimo. Siempre tenemos que mirar cómo vamos a hacer la alimentación. Eso es en el caso de un desayuno. Yo les diría no tomar la leche de vaca, sino tomar, por ejemplo, un vasito de leche de cabra, que inclusive es neutra. Eso sí lo pueden hacer. Entonces, mira que yo no trato a la persona que se muera de hambre.
al contrario, que esté muy bien alimentada. Y si dice, no tengo más hambre, bueno, cómase unas 2 o 3 galletitas integrales, porque tampoco por estar en una dieta que dice estoy diabético, y me dice galletas integrales, me voy a acabar una caja de galletas integrales. No, puede comerse unas 2 o 3 galletitas, dependiendo del caso. Hay personas que están en una diabetes que no está demasiado exagerada, pueden comer un poquito más de cierto tipo de productos integrales, semi-integrales, a personas que ya tienen una subida de azúcar bastante alto, donde ahí sí sería la dieta un poquito más estricta, digamos, en relación de lo que son los carbohidratos, de lo que son las minifrutas en azúcares, y siempre entonces se va regulando de acuerdo a la persona, de acuerdo al paciente, se indica cómo podría ser la dieta. Doctora, ahorita que estamos hablando sobre las venas que se llenan un poco de grasas saturadas, también una mujer puede sufrir de venavarices y puede también tener este problemita también de diabetes. Claro, no solamente una mujer puede sufrir de venas varices, también los hombres sufren de venas varices, las jovencitas también de venas varices, según el tipo de alimentación que observe, y esto desde la niñez, porque si su alimentación está cargada de demasiada grasa saturada, si les gusta mucho, por ejemplo, el cerdo y con las partes de los chicharrones, los cueritos, que hace muy agradable la comida, o que en el arroz le ponen mucha, por ejemplo, mantequilla, que el huevo lo fríen en mantequilla, todo este tipo de grasas saturadas, la comida gourmet que se dice que es la más rica, que las salsas, que las mayonesas, que los condimentos, que las mantequillas, todo esto, que es lo que va a venir con el tiempo, si no se limpian lo que son las grasas saturadas, van a venir el problema de las venitas varices, y puede venir también problemas de obesidad, y con esto pueden haber, no todas las personas obesas tampoco pueden ser diabéticas, pero en la mayor parte de los casos se observa la diabetes acompañada justamente de obesidad, de hipertensión. Y si una persona no se aplica insulina, si tiene ese tipo de diabetes, ¿qué puede pasar? Bueno, cuando es la diabetes mellitus, la tipo 2, en la mayor parte de los casos no se necesita usar la insulina. La insulina en la diabetes mellitus tipo 2 es para personas que empezaron tomando 1 o 2 pastillas diarias, luego no controlaron, no hicieron una depuración del hígado, del páncreas especialmente. Entonces solamente tome estas pastas y los grados de azúcar no se controlan. A la siguiente sesión, que puede ser en 1 o 2 meses que les llaman, les suben las pastas y no se controlan y les suben las pastas, no. Entonces les mandan la insulina. Yo creo que debe haber un poquito más de paciencia. Y ante todo, depurar en primer lugar el hígado y el páncreas, haber una regulación del páncreas de esta insulina, para que de esta manera haya producción de insulina dentro de nuestro organismo y se pueda utilizar la glucosa, bajará ahí sí los niveles de azúcar. Entonces todo tiene un orden para poder suceder esto. Pero tú dices, ¿qué pasa si la persona no se pone insulina? En el caso de personas que ya estuviesen muy avanzadas y que he explicado que no se han controlado, entonces viene a haber tipos de descontroles, sufren mucho esto, y pueden haber dolores de cabeza, mareos, inclusive puede conducir un buen cuidado a la muerte, ¿no? Entonces tiene que estar siempre bien cuidada y saber que no se puede jugar con este tipo de alimentación. Las personas están diabéticas, y con las pastas o los medicamentos, sean químicos o naturales, que uno se les está indicando. Generalmente con la medicina natural, ¿qué es lo que pasa? Que si se está usando 2, 3 o 4 pastas, por ejemplo, y ahora es el testimonio de una persona que ya estaba, digamos, con diabetes, pasó a usar insulina, y después poco a poco le fui retirando, le fui bajando, porque tampoco no crean que porque ya tienen una medicina alternativa de la noche a la mañana se puede retirar todo. No, hay que ir retirando gradualmente, se va bajando poco a poco la insulina en los grados que está
utilizando, se va chequeando y regularizando el hígado y el páncreas, y entonces llega a un estado natural. E inclusive así, por ejemplo, se va mejorando la visión, porque cuando está con altos grados de azúcar, la visión se vuelve borrosa, tienen que usar muchas veces las gafas, los lentes, porque hay personas que les conduce muchas veces a la ceguera, que esto también se revierte cuando ya estos grados de azúcar se han controlado, y así he tenido pacientes. Yo recuerdo de un señor Muñoz que era un locutor y que leía las noticias. Él estaba muy gordito, él usaba gafas, no veía bien, pero lógicamente tenía que trabajar. Cuando yo hice el tratamiento, rebajo de peso, luego ya no necesitaba sus gafas porque la vista recuperó. Entonces hay muchos factores. En el hombre, por ejemplo, si eres un diabético muy alto, también la sexualidad. No hay sexualidad, no funciona. Entonces, son casos importantes para poder revertir y que quede totalmente bien la persona. Bueno, doctora, hablando un poco de la medicina natural que usted, por ejemplo, le genera a un paciente, ¿qué medicina usted, por ejemplo, le dice a un paciente que necesita? ¿Qué medicina? Sí. Dependiendo del caso. No podría yo aquí generalizar, porque habría que ver cómo está su hígado, cómo está su páncreas, que es lo que generalmente es el que hay que regular. Entonces, un regulador de insulina para el páncreas, habría que depurar bien el hígado. Son tratamientos que no son largos, son tratamientos que pueden durar unos 8 o 10 días. Yo generalmente uso organopreparados, hepatoprotectores, medicina tradicional, por ejemplo, la china, la japonesa, todo este tipo. Entonces, mezclando todo este tipo de reguladores de insulina, me han dado el efecto que yo necesito para que así el paciente se sienta muy bien, muy cómodo. Por ejemplo, aquí en el programa yo no le podría decir, ve, tienes que comprarte esta pastillita o ponte esta estampollita de no sé qué, o esta medicinita es buena. No. Que mi programa no es venta de medicamentos en primer lugar, y en segundo lugar sería un absurdo que a una persona se le insinúe algo antes de ser chequeada. Ya expliqué, cuando una persona tiene cierto tipo de problemas no puede recomendar ni medicamentos químicos ni medicamentos naturales sin antes ser chequeada y observada, porque hay que chequear todo el organismo, ya que todo el organismo es un conjunto de la persona, y ahí es que yo suelo tomar con frecuencia y hacer el examen de la bioelectrografía o kirliangrafía, donde puedo ver cada uno de los órganos cómo está, tanto en la parte externa como en la parte interna, ya que este examen me demuestra tanto la parte biológica como la parte psicológica y aún el manejo de las energías. Entonces, después de tener perfectamente todos estos elementos de juicio, ya hago un diagnóstico que tiene que ser correcto, perfecto, para poder dar esa solución que la gente necesita, porque yo no puedo decir, yo creo que tal vez será, no será, no. Es o no es, y luego sí, digo, necesitamos esto. Es por eso que la persona puede revertir estos problemas, llamada la diabetes mellitus. Bueno, entonces vamos a ver el testimonio que atendió nuestra doctora, y ahorita regresamos hablando un poco sobre qué sucedió con y no se olviden que antes de entrar a nuestro corte de comerciales, las personas que llaman, que no quieren salir al aire, pueden llamarme durante estos 15 minutos aproximadamente que dura nuestra evidencia clínica o testimonio, y yo personalmente estaré contestando a ustedes las preguntas que deseen hacer. Y no olvidemos que seguirán ganando su 50% de descuento en el valor de la consulta, y además de eso el carnet, que con este carnet todo el resto de consultas no cuesta absolutamente nada, y ustedes no tienen que poner absolutamente un peso en el carnet durante ningún mes. Pues ya vamos a este corte de comerciales y regresamos enseguida. Y agradeciéndole, agradeciéndole muchísimo por haber venido a este canal
ya que siempre nosotros tratamos de que todas las personas que ven estos testimonios tengan esa esperanza que sí existe una calidad de vida para muchas de las enfermedades que en la mayor parte de casos no encontraban la solución. Sí, doctora, en primer lugar quiero darle gracias a Dios y en especial a usted que me viene tratando hace unos por ahí 7 meses, donde en verdad he encontrado un resultado bastante grande. Antes de seguir con esto, ¿nos podría dar nuevamente su nombre, su teléfono, su barrio donde vive? Porque hay muchas de las personas que cuando se presenta este tipo de testimonios quieren conversar directamente con el paciente, en muchos casos para que les ilustre, en otros casos para tener tal vez un poquito más de confianza con la persona que ya pasó por este tipo de problemas. Correcto, doctora. Yo vengo del barrio Ciudad Córdoba, mi nombre es Julio Rosero. Mi teléfono es 327-9230. Muchas gracias. Si podemos ahora sí empezar a hacer un recuento de la enfermedad, o sea, la primera enfermedad, la más fuerte que yo recuerdo en usted es su diabetes mellitus, y con esto otras enfermedades que poquito a poquito vamos a ir tratando en este programa. Sí, eso es correcto, doctora. Sí, yo vengo padeciendo ya hace unos años un momento de un programa que yo vi en la televisión y me concentré de pronto dije, no, yo tengo que llegar donde la doctora porque yo he visto incluso testimonios y así fue, hice un esfuerzo y llegué al consultorio hace, comento, unos 7 meses con un azúcar muy alto, marcando 480 y otra serie de enfermedades al organismo, padeciendo bastante, no durmiendo, fuertemente una enfermedad y pesando ya un kilaje muy bajo, como era 48 kilos. Bueno, eso sí recuerdo muy bien, que estaba muy demacradito, muy cansadito. ¿Qué le decían a usted, don Julio, los médicos de su entidad? No vamos a mencionar, obviamente, qué entidad. No, sí. ¿Qué le decían ellos en torno a su enfermedad? La verdad, yo visité, fuera del seguro, que aún sigo con ellos, visité muchas partes donde dejé platica, pero pues era como echarla al Cauca. La verdad es esa, no quiero pues ¿cómo decirlo? No, una palabra, no, sino un comentario de lo que sucedió. Bueno, lo que pasa es que cuando una persona tiene un cierto tipo de enfermedad y que no le ayudan a solucionar, entonces la persona se desespera y empieza a ir donde un médico, donde otro médico, recurren a botánicos, en fin, tiene que tener también sus alternativas para poder tener la calidad de vida. Sí, doctora, pero pues la verdad, uno por la salud hace muchas cosas. Pero vuelvo y repito, yo he visitado muchas partes y he botado unos centavos, incluso después de una cirugía que me hicieron en el seguro, a la próstata quedé padeciendo fuertemente y lo último no recuerdo que me alivió, será Dios del cielo, porque mejoré bastante con andar aquí, andar allá, tomando una cosa a otra. Pero se llegó el momento que me empezó a molestar otra vez, cuando llegué a la doctora y ya con una complicación, pero a Dios gracias. Yo sí recuerdo que estaba bastante, digamos, grave en todas esas enfermedades, por eso su sistema inmunológico ya empezó a bajar, su peso lo demostraba, 42 kilos apenas, pero al tratar, en este caso que vino con su diabetes mellitus, siempre me gusta topar todos los sistemas para inclusive poder formular una dieta muy correcta, formular cómo debe la persona y qué debe tomar para poder salir adelante. En este caso, por ejemplo, que nos estamos refiriendo, su diabetes ya había tenido una alza bastante fuerte. Cuéntenos con cuántos grados tenía usted, con cuántos puntos de su azúcar cuando estaba su enfermedad no tan bien controlada. No, doctora, era un descontrol tremendo, porque yo recuerdo, eran 480, y en estos pocos... Pero 480 usando medicamentos pues, e inclusive insulina. Medicamentos los que yo compraba de aparte de médicos y lo del seguro, pero
¿qué le digo? Mejoría no la conocía. ¿Cuál es el índice normal del azúcar, doctora? El índice normal va entre 70, los parámetros van entre 70 y 110, pero al tener 480 y además de eso que estaba usando pastas y luego como había un descontrol total, vino ya a mi consultorio y usaba insulina. ¿Cuánto usted se ponía de insulina? ¿Cuántos centímetros, doctora, en la mañana, en la noche? Perdón, de pronto sí había una unidades por la mañana, eran 5, 10 y al acostarse eran 9 unidades que me aplicaba yo mismo. Pero le digo, doctora, me tomaba la glicemia y eran 280, 300 y por ese estilo, de ese puntaje no bajaba. Había un descontrol por eso, bastante fuerte. Un descontrol, doctora, en esa glicemia. Pero a Dios gracias. ¿Y la alimentación usted cómo lo realizaba? No, pues en parte en mi casa me colaboran mucho, me han colaborado, pero no sé, la glicemia se alborota, se arrebata y hay veces que hay no sé, no me explico cómo puede ser que esa enfermedad hay tiempo que se arrebata. Claro, se arrebata cuando no se ha tratado en primer lugar el hepatocito en el sistema hepático, porque hay que hacer una corrección para que nuevamente venga a funcionar, venga a normalizar, para que los alimentos que usan sean desdoblados por un lado y por otro lado, siempre digo que hay que tener un poquito de paciencia con cada paciente e inclusive acostumbro siempre a dar la dieta por escrito. A veces inclusive les llamo unas 2, unas 3 veces, 4 veces al principio muy seguidamente y les tomo realmente, se puede decir, una lección. A ver, ¿qué te has alimentado? ¿Cómo es la forma de su alimentación? Les regaño muchas de las veces porque les digo, usted ni siquiera me leyó lo que yo le aconsejé. Pero esto no lo hago por tener que reprender al paciente, sino porque ellos lo necesitan. En el caso suyo me acuerdo, a veces teníamos que hacer pequeñas correcciones porque al tratar su hígado ya quedó bastante bien y otra vez su sistema inmunológico volvió a subir. ¿Cuántos kilos me ha subido ya? Doctora, yo llegué al consultorio pesando 48 kilos, pero en el momento ya un kilaje de 72. Bueno, estoy muy contento por muchas cosas, mejoría, ánimo, y quiero ya como volver a trabajar después de que trabajé 35 años y tengo apetito. A mí me parece eso correcto porque ya está funcionando bien su sistema hepático. Podemos ver que sus niveles de azúcar bajaron ya totalmente. Creo que estamos en 91 aproximadamente. Sí, doctora, más o menos. Más o menos se conserva. Y ya no estamos usando la insulina. Estamos solamente con unos poquitos medicamentos alternos, pero él ya aprendió a manejar de una manera correcta los alimentos, a saber el valor de cada uno de ellos en cuanto cuáles son los que tienen azúcar, cuáles son los que no tienen, estos que proporcionan cantidad de azúcar. Y acompañado de esto también teníamos un problema de colesterol, de triglicéridos. ¿Recuerda correcto, en cuánto estaba usted de colesterol, de triglicéridos? Bueno, marcaba 280, 3, 250, eso era otro descontrol también en el Y usted siempre cansado, siempre adolorido las pantorrillas, los muslos. Ahora, ¿cómo se siente? No, tengo fuerza, doctora, tengo fuerza, gracias a Dios y a sus medicamentos. Y hay otra cosita que me estaba riendo ahora que venía para acá y le oí escuchar tan contento que a usted le gusta ir de cacería. Y bueno, ¿cuántas horas está caminando y su fortaleza que tiene ahora? Doctora, tengo un apetito bueno, que son 10, 12 horas, 8 horas caminamos en el campo, en el agua, en tierra y todo eso. ¿Y cuántos años tiene usted, por favor? Yo estoy con 64 años, doctora. Mire, 64 años se le ve una persona muy joven, lleno de salud, lleno de vida, haciendo esas caminatas de 8, 10 horas que realmente personas a esta edad ya no lo realizan. ¿Por qué? Porque están esas venas cargadas de mucho colesterol, de muchos triglicéridos, que esto es, digamos, una forma de expresar ese cansancio que la persona siente. Me imagino, don Julio, que usted, los médicos que lo trataron en primera instancia, le decían o le informaron de que usted tenía que acostumbrarse a sobrellevar esa enfermedad, que no había cura. Bueno, de pronto tanto eso no que se acerquen a decirle a uno, sino que dicen, no, tómate esto, tómate lo otro y vamos bien.
pero vamos bien mal. Sí, porque la verdad hay que decirla, vamos bien mal. Bueno, digamos esos años pasados, esos 5 o 6 años que vamos bien mal, ahora creo que ya vamos, pero vamos bien, ¿no? Ahora ya vamos correctamente. Vamos mal, no vamos bien, doctora, vamos bien, gracias a Dios, y a usted su conocimiento más que todo, que la felicito por ese lado. Y yo también tengo que felicitarle a usted, porque al paciente también muchas veces, como le regaño, también cuando ya se encuadran, le felicito y le felicito públicamente, porque ahora sí usted está encuadrado en el ámbito de cómo usted debe alimentarse y también cómo usted poco a poco aprendió a conocer esa alimentación, a pesar que él ha subido más de 30 kilos. Esto no quiere decir que una persona, si está con 30 kilos más de lo que empezó, ahora él tiene como 70 kilos, está bien, se le nota con mucha energía, con mucha fuerza, y tiene esa voluntad, esa gana de vivir, esa gana de haberse superado. Sí, doctora. No, la verdad es que sí, la doctora, yo no sé, de pronto los que me están escuchando, me están viendo, hagan un esfuerzo, que para la salud hay que ponerle cuidado. La verdad, uno sin salud no vale nada. Sí, así es, ciertamente. Así tenga dinero, la salud es millones. Así es lo que toda persona quiere tener. Como se dice, es el pan de cada día, es el respirar, es la salud acompañada de la persona misma. ¿Cómo están, cómo se sienten sus familiares hoy en día, sus seres queridos? No, pues muy contentos, porque pues la verdad es esa, que usted sabe que la familia cuando se está coordinando, dicen, pero bueno, y ahora día está haber acabado. Miren cómo está ahora. Y al tratar, por ejemplo, de este problema que nos contaba, que tuvo una cirugía que no quedó tan bien, presentaba la prostatitis, usted en las noches, ¿cuántas veces recurría al baño? Doctora, hasta pena me da, pero bueno, hay que declararlo. La verdad era esa, hasta 6, 7 veces en noche. ¿Y ahora cuántas veces, no? Máximo 1 o 2 veces. No, entonces estamos bien, arregulado. En general, usted ahora yo le veo bastante bien, el sistema respiratorio igual. De todas maneras, agradezco por haber venido, por haberse presentado a este programa. Igualmente, doctora, también quiero agregar sobre 2 nietos que los traje. Doctora, que... los que me trajo al consultorio, ¿cómo están los niños? Los niños están lo más de hermosos, ya se les ve mejoría, tienen apetito para comer porque no lo hacían. Y con una sola fórmula, eso es lo que yo digo. Bueno, lo que es bueno hay que aprovecharlo. Bueno, cuando los niños son pequeños, si bien es cierto, enferman muy rápidamente, pero de la misma manera cuando hay un tratamiento correcto, una alimentación correcta, ellos se recuperan. Yo le había dicho cuando llevó a los niños al consultorio, ay Dios mío, pero estos niños si son verdes, tenían su carita con un color que no es adecuado en un niño de tan corta edad. El uno es de 1 año y medio, el otro de unos 5 años. 5 años, sí, doctora. Y la alimentación realmente estuvo totalmente mal dirigida, ya cuando tenemos problemas de origen hepático en los niños que no desean comer, y que el papá tiene que estarle ahí, inclusive hasta pegando para que el niño coma. En vez de esto recurran donde su médico tratante. Lamentablemente me contaba y me decía que le daban a tomar una leche chocolatada. Entonces esto no estaba correcto con el niño, no es culpa ni del abuelito, ni es culpa de la mamá, que ella hacía lo que su médico tratante le ordenaba. El niño lloraba, ¿por qué? Porque lo pegaban para que a la fuerza tome este tipo de alimentos. Cuando un niño presenta este tipo de complicación, por favor, no importa que sea pequeño, pero corte totalmente la leche, corte este tipo de alimentos, que el chocolate, que el huevo. Un niño si no toma todos los días la leche, va a tomar el yogur, no se va a morir de ninguna manera, pero sí va a mejorar su sistema hepático. En conclusión, después de 3 o 4 días de tratamiento que tuvimos con ellos, ¿cómo se sienten? ¿Cómo les ve? ¿Cambió el color de la cara? Porque no me los ha llevado últimamente al consultorio y ya les quiero ver, ojalá el día de mañana. No, Dora, le cuento que nada menos ayer la mamá me dijo, no, papá, ¿cómo le parece que el niño está con un apetito? Claro, que había que es posible obligarle para que coma los alimentos.
Y ahora dicen no, tiene un apetito, hasta allá al colegio le llevan los alimentos. Pero ya no tienen dolorcito de estómago, que no, es el problema que tenían todos los días, según la mamita que me contaba, se llenaban de gases, inclusive en las edades tan cortas tenían mal aliento. No, y le cuento que la mamá está muy constante al colegio, le lleva los medicamentos que le formuló usted, allá se los lleva en horas. Bueno, vale la pena unos 3-4 días de sacrificio por los niños y que después ya regresan a una dieta normal, ya saben también cómo deben alimentar los niños, que la dieta no sea muy cargada de alimentos que muchas veces en los mayores les sienta mal. No, ella le está haciendo la dieta, doctora. Ah, bueno. Ella es muy puntual para... Ahí también, entonces, si la señora nos está escuchando, les mando muchas felicitaciones, porque yo creo que la madre, tratándose de los niños, tiene que estar encima de ellos. Doctora, si la familia mía no está viendo, pues aquí estoy presente y haciéndole ver lo que de veramente yo encontré. Bueno, el alivio, perdón, claro, sí, señor. El alivio que tengo, pues, es bastante enorme. Muchas gracias, yo le agradezco mucho esas bonitas palabras. Claro que sí, muy amable. Entonces, a don Julio, muchas gracias por su presencia esta noche aquí en el programa, lógicamente para contarle a los televidentes de que la diabetes mellitus se puede sobrellevar con un buen tratamiento, con una buena alimentación, con una buena orientación en la parte de la salud y por supuesto a través de la medicina alternativa. Nuevamente, muchas gracias, don Julio, y esperamos tenerlo por aquí nuevamente. Igualmente, señor, doctora. Le pido a Dios que sea una vida muy larga para que alivie tanto enfermo que haya. Calcio en el mundo 100% natural, extraído de algas marinas, con un alto índice de absorción, garantizando la ración diaria de calcio que sus caballos necesitan para mantener saludables sus articulaciones, huesos, cascos, brillo de la piel y el crecimiento de la crin, aportando además las vitaminas y minerales esenciales para un buen mantenimiento de sus caballos. Calcio NOC. Adquiéralo en todas las tiendas agroveterinarias del país. NOC, calcio 100% natural, producto veterinario. ¿Tiene usted algún problema con su salud? Con la salud no se puede tomar riesgos. Para ello, existe Alternativas del Milenio. Tratamientos garantizados para todo tipo de enfermedades. Cientos de pacientes totalmente curados. Y sus evidencias clínicas son la mejor referencia. No juegue con su salud. Alternativas del Milenio le puede tener la solución. Avenida Sexta Norte, número 13N50. Piso 12, consultorio 1108. Consultas a los teléfonos 668-4684, 668-4697 en Cali. Y para su diagnóstico médico, recuerde que ya está en Cali el método de la kirliangrafía. Doctora Edith Torres Novoa, máster en bioelectrografía, título reconocido a nivel mundial. Alternativas del Milenio, 668-4684, 668-4697, Cali. Bueno, ya supimos un poco sobre el testimonio pues que acabamos de ver. Vimos que es una persona que tenía un sistema inmunológico pésimo, no podía dormir, no podía continuar trabajando precisamente porque tenía esa diabetes un poco pues más avanzada y hasta el punto de que tenía que aplicarse 5 veces en la tarde insulina, hasta 7 o 9 veces en la noche para poder dormir, poder descansar. Bueno, 5 en la tarde y 9 en la noche. Eso, y se aplicaba pues impresionante de insulina. De insulina. Claro. Una persona que estaba, pero o sea, no podía continuar con su rutina, con su vida, con sus cosas, con sus responsabilidades, con la familia también tuvo problemas, como acabamos de ver, que hasta tal punto que tuvo que acudir a la doctora. Entonces, pues, cuéntanos un poco. Bueno, entonces, de todas maneras, mira lo que tú me dijiste. Cuando una persona ya usa insulina, al principio del programa me habías preguntado, tiene que seguir utilizando la insulina para toda la vida. Eso es lo que te dicen los libros de medicina. Si ya empiezas a tomar insulina, no, pues el resto de tu vida. Pero yo les digo, no es así.
Entonces, ¿qué es lo que deberíamos corregir esos libros? ¿Por qué? Porque son hacia atrás, la medicina va hacia adelante. Entonces ha dado pasos gigantescos con estos testimonios, que no solamente es este caso, yo he tenido y tengo otros casos de personas que ya utilizando insulina se ha podido revertir el caso. ¿Por qué? Porque se va corrigiendo el páncreas para que nuevamente empiece a producir la insulina necesaria que necesita y entonces así tomar la glucosa, lógicamente el sistema hepático y la dieta, que es el factor importantísimo. Y cómo se puede ver también que personas que ya realmente no veían, la visión muy borrosa, entonces nuevamente al revertir el caso empiezan a ver nuevamente perfectamente, empiezan a tener esa energía, porque ese decaimiento justamente es producto de una mala regulación de la glucosa y al utilizar insulina no que está la persona tan bien funcionando con el organismo, y aún más si la dieta no es exactamente la que necesita, porque aquí muchísimos de los casos que yo veo que me dicen estoy utilizando insulina, pero yo en el desayuno como arepa. Si bien es cierto, la costumbre de aquí de tu país es comer arepa, pero una persona que tiene diabetes, ¿cómo puede comer arepa si la arepa es un carbohidrato? Y entonces se dice que el carbohidrato se transforma en azúcar. Entonces no es por la costumbre, tomar nomás en el desayuno una arepa, no. Puede comer una, como había explicado, ya explicamos que las galletitas, sí, todo eso, ¿no? Que el yogurcito, etcétera, etcétera, se puede comer en una moderada cantidad y viendo el caso de cada persona. Ustedes vieron en este caso el señor que le dije, ¿y usted algún rato se murió del hambre? Nunca se murió del hambre, jamás. ¿Por qué? Porque la dieta, más que el decir la palabra dieta, la lista de alimentos que yo les indico, que ellos pueden escoger, porque pueden escoger perfectamente una persona que está con diabetes en el desayuno, tomarse su buen caldito de pollo con su presita de pollo y están súper bien alimentados. Entonces no es que vamos a esperar que para el mediodía la costumbre de la sopita de pollo con su presita, no. Se puede también tomar en el desayuno. ¿Por qué? Porque uno necesita poner la suficiente cantidad de energía en nuestro cuerpo y sobre todo en las horas de la mañana, porque la mayoría de las personas trabajan y necesitan digamos ese combustible para poder producir un trabajo y que no se queden desanimadas. Ya es que algunas personas que ya están con estos problemas de la insulina, que realmente no saben qué comer porque los grados siguen subiendo, entonces y erróneamente comen una arepa, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Que van a seguir subiendo pues los grados de azúcar. Tiene que ser una dieta muy bien dirigida, muy bien como controlada. Decía también el señor, que parecía que fuera una montaña rusa, y pues se le disparaba la diabetes y el azúcar impresionante, y de un momento a otro estaba totalmente estable. Eso, por ejemplo, a mí como persona, a mí me afectaría demasiado verme de un momento a otro bien y al día siguiente no tan bien. Eso puede afectar mucho. Claro, porque esto afecta justamente es por la dieta. De pronto está bien y no puedes nomás comer las frutas, pero no le dijeron, ve, no comerás un pedazo o 2 pedazos de piña, y se comieron 2 pedazos de piña, y como le gustan mucho sus uvas, entonces comen sus uvas, o las naranjas, que no, pues que son frutas naturales. Entonces en eso también tienen que saber distinguir que a pesar de que son medicamentos que Dios nos ha puesto en la naturaleza, pero cuando tenemos un cierto tipo de enfermedad, ese tipo de alimentos en esos momentos no podemos comer, tenemos que hacer uso de otra cantidad de alimentos, porque no solamente esos alimentos tenemos que hacer uso, hay una cierta cantidad, yo les doy por escrito siempre, con mucho gusto me pueden llamar las personas que deseen, y ustedes sabrán cómo alimentarse correctamente, después de hacer una depuración de su sistema hepático, después de regular bien ese páncreas. Entonces, como les digo, hay productos maravillosos, tanto en medicina de aquí, en medicina japonesa, la medicina avanza, pero después de hacer el diagnóstico, después de hacer el chequeo, ya se les puede indicar correctamente qué se va a utilizar y qué no se va a utilizar. Doctora, ahora sí, cuéntenos un poco cómo fue entonces el proceso con el señor, el proceso de la kirliangrafía.
¿Eso qué es? Bueno, de todas maneras, con él también usé el examen, le hice el examen de la bioelectrografía o la kirliangrafía. Tú me dices, ¿qué es? La bioelectrografía o kirliangrafía es la ionización de gases y vapores que exhala nuestro cuerpo y que al ser tomado el examen en una pequeña máquina, que es la máquina Kirlian, que nos va a dar como resultado, este es el examen, que si yo tomo de cada uno de los dedos, voy a tener 5 fotos de una mano, 5 de otra mano, entonces vamos a tener ahí el completo de todo nuestro organismo, dando como resultado la parte biológica, como también la parte psicológica y aún más el manejo de energías. Por ejemplo, si yo tengo aquí un dedo, en este es un dedo pulgar, voy a poder ver exactamente cómo está la parte de los pulmones, puedo perfectamente ver cómo están sus oídos, cómo están sus amígdalas, y aquí vemos, por ejemplo, en el caso de una mujer podríamos ver cómo están sus glándulas, cómo están sus senos. Entonces, de esa manera se puede ir viendo en todo el organismo. Cuando aquí, por ejemplo, tenemos en este examen una célula, es decir, una Kirlian que está totalmente cerrada, no tenemos problemas de células cancerígenas, pero en otra oportunidad vamos a hablar un poquito más específico de la kirliangrafía. Me haces de acuerdo para traer un poco de resultados de exámenes donde podemos ver el cáncer, donde se puede ver la parte del sistema hepático, donde puedo ver si hay falta o no de masa ósea, donde podemos ver la parte psicológica y aún más el manejo de las energías, porque podemos hablar inclusive de la paranormalidad, de casos de paranormalidad. Todo esto podemos ver en la kirliangrafía, que es una ciencia muy grande, muy amplia, que se puede pasar tranquilamente hablando todo un programa. Sí. Además que esta ciencia de la bioelectrografía o kirliangrafía, que yo lo estudié allá en el Brasil, fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud en el año 2002, que fue mi profesor, el doctor Newton Millons Filho, allá en Curitiba, Paraná, donde yo hice mis estudios. Fue primeramente, yo fui kirliógrafa, después ya me dieron el título de máster en bioelectrografía o kirliangrafía, pero son estudios que uno tiene que seguir por muchos años y cada vez se sigue investigando para poder aportar un poquito más en el campo de la investigación hacia la humanidad. Se pueden seguir viendo muchos otros problemas que pueden pasar. Bueno, muchísimas gracias por habernos visto esta noche. Ya saben que los teléfonos en pantalla que están allí son los números del consultorio de la doctora. También para decirles que nos veremos ya la próxima semana, que tengan un muy buen fin de semana y pues muchísimas gracias. Bueno, de todas maneras, yo te agradezco mucho, mi amor. Bueno. Espero que me sigas acompañando en estos programas de Alternativas del Milenio. Agradezco también a todas las personas que me llamaron, tanto cuando internamente me dejaron sus números, que ganaron ahí sus consultas, su carnetcito, y ustedes sabrán hacer uso cuando me necesiten, me pueden llamar, o si no, mi secretaria les estará llamando. Agradezco a todas las personas que tras cámaras nos ayudan y nos decoran también este hermoso set, a Hugo Rivelo, que es el decorador, y a los muchachos aquí que internamente nos ayudan, lo mismo en el máster. Y bueno, este programa estará nuevamente transmitiéndose de 10:30 a 11:30 de la noche, y en vivo y en directo estaré con ustedes la próxima semana. No se olviden, para las personas que también tienen el canal de Claro, ¿no?, que me han pedido que les indique los horarios. El número, digamos, es el 931 para la televisión digital, y mis programas son de 6 de la mañana a 7 de la mañana, de lunes a viernes, los sábados y los domingos, una horita más tarde, de 7 a 8 de la mañana, en la tarde de 3 a 4 de la tarde, y para las personas que no les gusta dormir muy rápido, entonces también hay programitas en la noche de 12 de la noche a 1 de la mañana. Muchísimas gracias, un muy buen fin de semana para todos ustedes, y Dios mediante, el próximo miércoles en vivo y en directo de 6:30 a 7:30 de la noche. Gracias. Muchas gracias.
Alternativas del Milenio, un espacio dedicado a la salud familiar, orientado por la especialista en kirliangrafía, doctora Edith Torres Novoa. Un programa donde usted, marcando las líneas telefónicas de nuestros estudios, podrá participar preguntando todo lo referente a la línea de la salud. Bienvenidos a su programa Alternativas del Milenio. Dirige la doctora Edith Torres Novoa.